Buenos días, hermanos amados. Em, Hoy quiero mandarles un saludo muy especial. Gracias a Dios que podemos utilizar esta plataforma para compartir su palabra. Y les mando un abrazo, un saludo. Quisiera empezar con un par de anuncios para estas 2 semanas que nos vienen antes de terminar el año. Sí, todavía no vamos a reunirnos de manera presencial. Vamos a darles indicaciones de cómo vamos a hacer la reapertura durante esta semana. Sí, pero antes de eso, antes de que podamos reabrir, yo les daré las indicaciones debidas para cómo va a ser el proceso para la reapertura de local, ¿ok? Ahora, cada año tomamos las últimas 2 semanas del año para poder compartir con nuestros familiares, poder tener un tiempo también para tratar de compartir con las personas cercanas, ¿sí? Entonces, los estudios entre semana no vamos a tenerlos, únicamente el estudio del día domingo. Sí, ustedes pueden participar con nosotros y qué lindo es que podamos utilizar el teléfono, llamar, saludar en este tiempo a nuestros familiares, a nuestros hermanos. Y dentro de la iglesia esto es algo muy importante porque podemos compartir y mandar un mensaje de la esperanza que compartimos juntos, ¿ok? Entonces, esos son los dos anuncios. En esta semana les daré indicaciones en cuanto a cuándo será la reapertura de la iglesia y cómo lo vamos a hacer. La, mm, el otro anuncio es que los estudios entre semana se van a reanudar el lunes 4 de enero del 2021, ¿sí? Entonces, sí tenemos estudios los domingos, pero los estudios entre semana se reanudan el lunes 4, ¿ok? Entonces, esos son los dos anuncios que tenemos. Y sin más, quiero empezar con una oración para estudiar juntos en esta mañana. Busquen un lugar adecuado donde donde puedan sentarse, tomar su Biblia y seguir el día de hoy con nuestro estudio, ¿ok? Padre Santo, te doy gracias por este día, gracias por esta mañana que podemos estudiar tu palabra. Quiero darle gracias a ti, Señor, porque nos has dado la esperanza de tu Hijo Jesucristo y gracias a Él tenemos vida eterna, Señor, por la obra que Él ha hecho, Señor. Hoy te pido, mi Dios, que nos permitas verte a ti, ver tu fidelidad, ver tu soberanía y que tú eres todopoderoso, Señor. Te doy gracias, te pido por cada familia de la iglesia, que podamos en estas semanas, eh, al celebrar la Navidad, al celebrar el Año Nuevo, estar siempre dependiendo en ti, Señor. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, esta semana celebramos la Navidad y al celebrar la Navidad hemos venido leyendo ciertos versículos en preparación a la venida del Salvador. Sí, y hoy quiero hacer un recuento de esto porque si vemos a la Navidad simplemente como una fiesta en la cual em, simplemente nos damos regalos, compartimos una comida, entonces hemos quedado con muy poco en qué confiar, ¿sí? La Navidad tiene un mensaje mucho más allá que simplemente regalos y comida, ¿sí? Y quiero que veamos que la celebración de la Navidad tiene que ver con la fidelidad de Dios, ¿sí? Miren conmigo por un momento en Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Luego de que Adán y Eva pecaron, la humanidad entera
después de eso nacemos pecadores, esclavos del pecado, y podemos decir, dentro del dominio de las tinieblas, dentro del dominio de Satanás, sí, pero Dios en su soberanía, en su fidelidad, siempre ha querido que el hombre tenga una relación de intimidad con Él. Y en Génesis 3:15, Él dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y aquí se daba la primera promesa de Dios de mandar a un libertador que ponga fin a la esclavitud del pecado del hombre, ¿sí? El hombre por ser pecador está separado de Dios, está muerto espiritualmente y Dios quiere que él tenga vida y que esté unido a él, y la Navidad nos recuerda eso, su fidelidad. A través de todo el Antiguo Testamento, nosotros vamos estudiando y vamos conociendo que Dios es fiel. Sí, Él se dio a conocer a Abraham, Él se dio a conocer a Isaac, se dio a conocer a Jacob, a José. Sí, a través de todo el Antiguo Testamento nosotros vemos la fidelidad de Dios y cómo siempre había la esperanza de que Él mandaría un libertador. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos acerca de la Navidad y recordamos el nacimiento de Jesucristo, recordamos la fidelidad de Dios, que nuestro Señor está presente en nuestras vidas solo porque Dios es fiel. Entonces, les quiero pedir que me acompañen al capítulo 1 de Lucas. ¿Sí? En Lucas capítulo 1, miren cómo Dios manda al ángel Gabriel para dar a conocer lo que él iba a hacer. ¿Sí? Capítulo 1, versículo 26 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Sí, mis amados hermanos, a través de todo el Antiguo Testamento, lo único que une, lo único que ata es este punto. Es que Dios mandaría al libertador. Él preservó la vida de los israelitas cuando estaban en la esclavitud de Egipto. Él preservó la vida de los varones, ¿sí? Pensando en esto, pensando en que Dios mandaría un día a un descendiente de David, al Señor Jesucristo, para ser nuestro Salvador, ¿sí? Entonces, el anuncio que el ángel Gabriel da es algo que estaba esperado por mucho tiempo, ¿sí? Siempre cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento encontramos las figuras de la promesa de la venida de un libertador, de un sustituto que tomaría el lugar nuestro. Y eso habla de la venida del Señor Jesucristo, de la Navidad. ¿Sí? Miren conmigo lo que dice, versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora, esto es muy importante, hermanos queridos, porque aparte de que Dios es fiel, Dios también es todopoderoso. Y aquí mismo en el capítulo 1 de Lucas, nosotros vemos cómo Dios anuncia la venida o el nacimiento de Juan el Bautista, que era el que iba a proclamar al pueblo de Israel para que regrese al Señor, regrese a confiar en las promesas de Dios, porque Dios ya había mandado al libertador y que crean en Él, ¿sí? Entonces,
em, cuando nosotros vemos esto, todo estaba preparado. Por ejemplo, em, cuando nosotros estudiamos su palabra, siempre hablamos acerca de que Dios mandaría libertador. Estudiamos el Antiguo Testamento. Sí, y aquí en Lucas capítulo 1, el versículo 26 y 27, nosotros vemos que Dios anunció a María lo que él iba a hacer. Sí, y dice, y el verso 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y esto es algo muy importante porque a través de todo el Antiguo Testamento, la salvación siempre ha sido por gracia, es decir, por un regalo inmerecido. Es decir, porque Dios es fiel, no porque el hombre sea fiel, no porque el hombre sea bueno. Y Dios en su soberanía escogió a María, dice, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y habla acerca de que Dios en su soberanía hizo algo imposible, ¿sí? Que una virgen conciba a, y por medio de ella nazca el Salvador. Y dice entonces el ángel, versículo 30, le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Sí, esto, mis queridos hermanos, es muy importante. Les quiero compartir algo que nosotros debemos saber en cuanto al nombre de Jesús, que quiere decir Salvador o Libertador. Libertador de la esclavitud, del pecado del hombre, ¿sí? Salvador de una vida en tinieblas. Hoy, en estas épocas, la gente, al no ver el verdadero significado de la Navidad, tiene una desesperanza, ¿sí? Porque le hace falta dinero, porque le hace falta salud, porque le hace falta lo que sea. Pero Dios mandó a su Hijo Jesucristo como promesa de su fidelidad para que todo aquel que crea, ¿sí? Tenga vida eterna, dice Juan capítulo 1, Juan capítulo 3 y el versículo 16. ¿Sí? Miren conmigo. Juan capítulo 3 y el versículo 16. Dios dijo lo siguiente, Jesucristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto, mis amados hermanos, tiene estrecha relación con lo que pasó en el huerto del Edén. Cuando el hombre pecó y fue esclavo del pecado, Dios en su soberanía mostró lo que iba a hacer, ¿sí? Es dar a conocer al hombre la gracia de Dios, el regalo inmerecido de la salvación a través del Salvador, de alguien que pondría fin al problema del pecado. Y eso es lo que estamos aprendiendo aquí en Lucas capítulo 1, que Dios ya estaba haciendo. Estaba mostrando a María lo que Dios iba a hacer. Ahora, nada se escapa del control de Dios, absolutamente nada, ¿sí? Y cuando nosotros vemos esto,
Miren lo que dice el versículo 31 nuevamente. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Sí? Ahora, mis amados hermanos, esto es muy importante porque hablamos acerca de que Dios es todopoderoso. Si vemos la historia que pasó con los padres de Juan el Bautista, ellos ya eran viejos, no podían tener hijos. Ella era estéril, pero otra vez Dios hace lo imposible y Elizabeth era pariente de María y ella fue y vio el milagro que Dios hizo y también lo que hizo con ella, ¿sí? Ahora, mis amados hermanos, qué importante es esto, porque Dios Todopoderoso quería dar a conocer al mundo entero que Él es fiel, ¿sí? Que Él no, Él es digno de confianza, eso es lo que quiere decir que Él es fiel. Ahora, em, María iba a tener un hijo, ¿sí? De el Espíritu Santo, de Dios. Ahora, esto es algo que le rompe la cabeza o rompe la sabiduría humana. Hemos estado viendo por varias semanas, primero a los Corintios, donde vemos que eh, l- para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Sí, solamente se pueden discernir espiritualmente. Sí, vimos en 1 Corintios capítulo 3 versículo 13 que el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y esto del nacimiento de Jesús era algo, el anuncio, lo que Dios estaba diciendo, era algo que podía ser entendido solamente de manera espiritual. Ahora, mis queridos hermanos, quiero que juntos nosotros veamos lo que dice el versículos 32 en adelante. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El ángel Gabriel estaba diciendo a María todo lo que Dios iba a hacer a través de su Hijo. Iba a nacer, será grande, será llamado Hijo del Altísimo, el Señor Dios dará el trono de David su padre, y aquí hablaba acerca de la promesa de que Dios, el Señor Jesucristo, un día reinará sobre toda la tierra. Ahorita no, ¿sí? Pero un día en el milenio, Él reinará sobre toda la tierra, ¿ok? Eso todavía no pasa, pero dice aquí, el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob, ¿sí? Para siempre y su reino no tendrá fin. Ahora miren conmigo lo que dice Lucas capítulo 1 y el versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Y es una pregunta obvia, ¿no es cierto? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y ella era virgen, ¿sí? Aunque estaba desposada con José, todavía no estaban casados, estaban comprometidos para el matrimonio. Ellos ya era un acto legal el ser comprometidos, sí, de estar casados, digamos así, pero no estaban unidos. Y dice aquí, pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sí? Y esto es muy importante porque Jesucristo se hizo hombre. Dios, el Hijo, se hizo hombre y aunque era 100% hombre, fue 100% Dios y él nunca tuvo pecado, ¿sí? Ahora,
Em, Miren conmigo el anuncio que fue dado muchos años antes, 600 años antes, acerca de lo que iba a pasar, y Isaías dijo esto. Miren en Isaías capítulo 9 y el versículo 6, ¿sí? Isaías capítulo 9 y el versículo 6. Dice lo siguiente en Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eh, Dios Todopoderoso eh, mandó al Espíritu Santo, ¿sí? La tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Dios mismo, quien hizo posible que María concibiera, ¿sí? Jesús vino a ser el libertador del hombre, y para ser el libertador tenía que ser 100% hombre. Y al ser 100% hombre, Él tomó nuestro lugar, Él fue nuestro representante. No, no podía ser alguien que no se identifique con nosotros. Y Dios Todopoderoso mandó a su Hijo Jesucristo para salvar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Entonces, en la Navidad, nosotros recordamos la fidelidad de Dios, de que Él eh, quiere acercarse al hombre, y lo ha hecho porque se hizo hombre para que nosotros le conozcamos. Jesucristo nos dio a conocer al Padre, y al pensar en la Navidad, pensamos en que Dios es fiel, que Dios es todopoderoso, que Dios tiene un profundo deseo de que el hombre le conozca, de que el hombre confíe en él. Sigo leyendo en Lucas capítulo 1, y miren conmigo el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sí? Los versículos 36 y 37 dice: He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Hermanos amados, nada es imposible para Dios, y eso es un mensaje de la Navidad, ¿sí? No hay nada imposible para Él. Entonces, si nosotros andamos un poco eh, mm, tristullas, cabizbajos, porque la situación está difícil, que regresemos a ver el mensaje de la Navidad, de que Cristo Jesús es Dios hecho hombre, quien vino para pagar por los pecados de la humanidad, y que por Él tenemos la salvación, y somos hijos de Dios por la obra que Él hizo, porque creemos en que somos pecadores y estábamos en un mundo de tinieblas, y cuando Él vino, vino la luz, ¿sí? Vino a dar vida a nuestros corazones, ¿sí? Entonces, algo muy importante que nosotros vemos es que no hay nada imposible para Dios, ¿sí? Y esto eh, eh, es muy importante. Ahora, María, ella creyó que no hay nada imposible para Dios, y creyó también que Dios iba a mandar a través de su Hijo al libertador, que salvaría al mundo de los pecados, y a ella también. Sí, y miren lo que dice el versículo 38.
Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Sí, y el ángel se fue de su presencia. Em, Esto es muy importante, mis amados hermanos, porque María también creyó en el Señor y aceptó ser la madre del Salvador. Dios, cuando hace una promesa, la cumple y no importa lo difícil que parezca. La promesa de Dios fue de poner fin a la esclavitud del pecado y iba a hacerlo a través de Jesús, ¿sí? Solamente por la obra de Él es que podemos ser salvos y solamente por el mensaje de la Navidad es que nosotros tenemos una esperanza tan grande en nuestras vidas. Sí, si nos enfocamos en las cosas externas, si nos enfocamos en nuestra salud, si nos enfocamos en lo que tenemos o lo que no tenemos, nuestra vida va a ser muy triste. Pero si nos enfocamos en la obra de Dios, en su fidelidad, vamos a decir, hay esperanza. Romanos capítulo 15 y el versículo 13 habla acerca de esta esperanza. Miren conmigo por un momento. Romanos capítulo 15 y el versículo 13. Solamente Él puede producir en nuestras vidas algo sobrenatural que el Espíritu Santo lo hace y es la paz de Él gobernando nuestros pensamientos, gobernando nuestras mentes, nuestros sentimientos, de estar tranquilos y descansados en Él. Entonces, Romanos capítulo 15 y el versículo 13 dice lo siguiente: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. María, cuando ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra, el ángel estaba hablando acerca de que creo en lo que Dios va a hacer. Y esto es de suma importancia porque ella también era pecadora y solamente un pecador que cree puede ser salvo. No es de otra manera, es solamente a través de la obra de Jesucristo que podemos ser salvos y aplicar eso a nuestras vidas al creer a la palabra de Dios, que Dios mandó a su Hijo Jesucristo hacerse hombre. ¿Sí? Juan el Bautista, el que anunció o el que vino para anunciar a la venida del Señor, para anunciar el camino de salvación, él dio un mensaje poderoso en cuanto a esto y él dijo en Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Es solamente por fe, es solamente por creer y confiar en lo que Dios ha dicho y ha hecho. Siempre la salvación ha sido por la misericordia de Dios. Siempre ha sido porque el hombre está perdido y Dios extiende sus brazos para traerle a Él. Miren, por ejemplo, en la exaltación que se hace de la venida de Jesucristo cuando Zacarías habla acerca de esto y él dice en el versículo 78 y 79, dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Sí. Y hermanos queridos, así es la vida sin Dios. Una vida en tinieblas, pero por la misericordia de Dios, Él vino a poner fin a la esclavitud del pecado, a traer la luz a nuestras vidas, a traer la luz a la humanidad a través de la promesa, de cumplir la promesa, de mandar a un libertador, a su Hijo Jesucristo, quien vino a través del nacimiento de María. ¿Sí? Ahora, em,
nosotros en cómo dividimos el tiempo, siempre es antes de Jesús o antes del nacimiento de Jesús y después de Jesús. ¿Ok? Ahora, esto es algo que cambió la historia para todos. Ahora, siempre ha sido por fe y siempre ha sido por gracia. Quiero que vean lo que pasó con José, el padre de Jesús aquí en esta tierra, cuando supo que María estuvo embarazada, ¿sí? Y él amaba a María y sabía que no era el padre del niño y no quería difamar o hacer algo mal a María, porque por la ley, ¿sí? Acuérdense, por la ley, ella tenía que morir. Miren, por ejemplo, lo que dice Deuteronomio capítulo 22 y los versículos 20 y 21 dice más, si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en la casa de su padre, así quitarás el mal en medio de ti. Deuteronomio 22, versículo 20 y 21. Pero José amaba a María, entonces decidió romper el compromiso secretamente, y miren lo que dice Mateo capítulo 1 y los versículos 18 y 19. Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19, y dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla en secretamente, y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Sí, y esto es muy importante, amados hermanos, porque siempre ha sido por gracia y aquí otra vez vemos a Dios em, volviendo loca la sabiduría del hombre y viendo las cosas como Dios las ve. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes lo que dice Primera a los Corintios, capítulo 1 y el versículo 19? Miren conmigo, mis hermanos amados. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y José ese día se dio cuenta de eso, que no iba a ser por la ley, iba a ser por gracia, iba a ser por la obra de Dios, ¿ya? Y de la misma manera, nosotros vemos aquí algo muy importante, que Dios siempre ha tenido ese deseo de salvar al hombre en Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 9, también habla acerca de lo que Dios hizo cuando mandó al Salvador. Y es lo que iba a hacer. Y todo eso nos recuerda el mensaje de la Navidad. ¿Sí? Si usted no está viendo las cosas como Dios las ve, va a estar muy triste en la Navidad, va a estar muy eh, eh, acongojado, tal vez por su salud, tal vez porque no tiene dinero, tal vez por la situación mundial, al ver las noticias cada vez se va a deprimir más. Hermanos, que este mensaje de la Navidad permanezca en nuestras vidas todos los días del año. Sí, segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nos dio gracia en Cristo Jesús, pensando en ese evento tan importante de cuando Él mandó a su Hijo Jesús para ser nuestro representante, para tomar nuestro lugar, para traer luz a nuestras vidas.
para dar fin al dominio del pecado, ¿sí? Al dominio de Satanás. Y por eso vino el Señor Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos, Dios es fiel y Dios eh, eh, mandó a su Hijo Jesucristo para que el hombre le conozca, para abrir el camino de salvación y el acceso al Padre, para estar ahora unidos a Dios por la obra de Jesucristo. ¿Sí? Miren lo que Mateo capítulo 1, los versículos 20 al 23 nos dice, nuevamente voy a leer esto, y pensando él en esto, he aquí, el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Sí, qué lindo. Ese es el mensaje de la Navidad. Dios con nosotros. Ahora, alguien que no conoce, alguien que no le conoce a Dios, por no conocer su palabra, va a estar muy triste. Pero la Navidad tiene un mensaje soberano de que Dios se hizo hombre para cumplir la promesa de salvarnos de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Cuando José creyó eso, enseguida, miren lo que pasó. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ellos no tuvieron relaciones sexuales hasta que después de que Jesucristo nació. Sí, Jesús fue santo, sin pecado, sin mancha, toda su vida, pero también fue un hombre representante de la raza humana, en el cual por él tomó nuestro lugar y nos dio la salvación. ¿Sí? Ese es el mensaje de la Navidad, hermanos. El mensaje de él. El mensaje es un mensaje de esperanza, un mensaje en el cual eh, nosotros vemos la vida por gracia, por la gracia de Dios, es decir, por un regalo inmerecido de la salvación. Lo mismo dijo Pedro cuando en Primera de Pedro capítulo 1, los versículos 18 al 21, habla acerca de que Dios tenía este deseo de que el hombre le conozca a través de su Hijo. Dice el versículo 18 del capítulo 1, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ahora manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria vuestra fe, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mis amados hermanos, la Navidad habla acerca de la fidelidad de Dios, habla acerca de su poder infinito y habla acerca de que el hombre, al creer en él, puede decir como María, he aquí mi Salvador, ¿sí? Hágase conforme tu voluntad. Como José, que creyó en el mensaje de Dios, ¿sí? Que a través de él vendría su Hijo, el cual sería el Salvador, y pondría su nombre Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos amados, por eso celebramos la Navidad, porque es un mensaje de esperanza, porque es
un recordatorio de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Mis amados hermanos, que en esta Navidad tengan un hermoso tiempo de compartir con su familia, de posiblemente leer estos mismos pasajes junto con su familia y tener un tiempo para darle las gracias a Él por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sí? Amados hermanos, Dios es fiel y Dios ha mandado a su Hijo para darnos vida y vida en abundancia a través de la promesa que Él dio un día de aplastar a Satanás, aplastar la cabeza de Satanás, dar fin a la esclavitud del pecado y traernos a la luz, ¿sí? A una relación de intimidad con Él. Ya no somos lejanos a Él. Ahora, por lo que Él se acercó, somos hijos. Por lo que Él hizo, por su gracia de darnos algo que no nos merecemos, ahora podemos decir, gracias, Padre. ¿Sí? Y ese es el mensaje del día de hoy, hermanos amados. Un saludo y por favor compartan esta publicación con otros, pero si no, disfruten el estudio de su palabra y recordando lo bueno que es Él, lo fiel que es Él. Hermanos amados, un saludo. Gracias a Dios por lo bueno que es en nuestras vidas.